El doctor Nicolás Becerra es doctor en Derecho Penal y profesor titular de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Congreso de Mendoza. Asimismo, se ha desempeñado como Defensor General de la Nación y como Procurador General de la Nación. Actualmente integra el Tribunal Internacional de Revisión del Mercosur. Ha escrito varias publicaciones referidas a la temática del Ministerio Público. Doctor Becerra, le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y en especial un saludo al presidente de la comisión, al senador Oscar Parrilli. Actualmente no soy integrante del Tribunal Internacional de Revisión del Mercosur, sino que fui durante 2 periodos a partir del año 2004, cuando fui designado por el presidente Néstor Kirchner. Eso es para modificar un poquito el currículum que estaba un poquito equivocado. Yo quisiera comenzar diciendo que tuve el inmenso honor de ser el primer defensor general de la Nación después de la reforma del año 94. Y fui el primer procurador general de la Nación después de la reforma constitucional del año 1994. Referido específicamente a este último cargo, tengo que decir que la primera lucha que tuve como procurador fue la de desandar una cultura de muchísimos años que estaba muy enquistada del poder judicial de la nación, en donde los jueces reinaban bajo un viejo sistema procesal llamado el sistema inquisitivo, y en donde los fiscales aparecían como actores secundarios, igual que los defensores públicos. Era muy común oír hablar a los jueces hablando de mi fiscal, de mi defensor. Mañana llamo a mi fiscal y hacemos la audiencia. Es decir, había un señorío absoluto de los jueces por encima de los otros sujetos judiciales. Con el advenimiento de la nueva Constitución, el primer trabajo fue hacer la ley reglamentaria del Ministerio Público, y en ese trabajo de culturización, de convencer tanto a defensores como a fiscales que ya no pertenecían más al Poder Judicial, fue necesario hacer una ley orgánica, la 24946, casi espejo a la ley orgánica del Poder Judicial. Se comenzó a desandar un camino arduo para organizar la autarquía funcional, un mecanismo de organización administrativa que no tenía la Procuración, y un sistema de capacitación. Promovimos acuerdos internacionales para enviar a fiscales a especializarse contra los delitos de terrorismo, narcotráfico, especialmente aquellos fiscales de las provincias limítrofes. Hicimos un convenio con los Estados Unidos para que enviaran capacitadores técnicos sobre la materia. En fin, fue una ardua tarea de formación y de organización de un ministerio público que aparecía como un adolescente, pero que poco a poco fue robusteciéndose, y que en la misma ley reglamentaria, la 24986, le otorgaba al Procurador General, tal vez casi excesivamente, la facultad de tener una actuación a perpetuidad. Quiero significar que cuando se debatió esa ley, cuando se organizó esa ley, yo ya era procurador, había sido nombrado procurador general por decreto,
pero pedí expresamente, y si ustedes leen la ley, lo van a verificar, que aun cuando había sido designado por el Poder Ejecutivo Nacional, mi pliego fuera enviado al Honorable Senado de la Nación para su ratificación. ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué lo pedí? Porque creo que un procurador general debe tener un respaldo suficiente, un consenso político adecuado para poder ejercer sus funciones. Porque también el procurador general emite dictámenes esenciales para las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Y debo decirles con toda honestidad que si yo no hubiera tenido el respaldo de los 2/3 que me confirió el Senado de la Nación, no hubiera podido dictar mi dictamen de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, que fue el primer dictamen en la Argentina y que lo dicté bajo circunstancias que no eran de todo favorables porque seguramente, como ustedes comprenderán, había muchas presiones en contra. Si no hubiera tenido el respaldo institucional de mi designación como con los 2/3 del Senado, no hubiera podido dictaminar en la causa Lapacó, que fue considerada y elogiada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que fuera en sede judicial donde se investigara el lugar donde habían llegado los cuerpos de los desaparecidos y no se cerrara ese trámite simplemente en sede administrativa. Si no hubiera tenido los 2/3 que me respaldaban y me daban un consenso político de respaldo amplio, no hubiera podido rechazar el pedido de reelección del entonces presidente Menem, que es quien me había propuesto para la designación. La verdadera independencia que me otorgó el respaldo de los 2/3 del Senado me permitió impartir instrucciones generales y no habrá un solo fiscal de la República Argentina que durante mi periodo pueda decir que le di una instrucción particular en tal o cual sentido. Y esto es una cuestión que creo que los señores senadores deben aclarar a la comunidad, porque muchas veces el periodismo alegremente dice, ojo, van a nombrar un procurador y el procurador va a decirle a los fiscales qué es lo que tienen que hacer en tal o cual causa. Van a direccionar. Y ese direccionamiento puede significar una persecución. Y no es así. El procurador solamente puede dictar instrucciones generales y no puede emitir instrucciones particulares. Por eso, la relación con los medios de comunicación y la justicia, lo digo de paso, también es un tema que se debe revisar en nuestro país. Yendo a los proyectos que me han llegado el día viernes y que he examinado con algún detenimiento, voy a empezar por el proyecto del senador Werner Tinek, quien acaba de expresar sus fundamentos. Creo que los 3 proyectos que me enviaron, el del senador Lustó y el de la senadora Lucía Krexel, tienen cosas positivas y cosas negativas. El proyecto del senador Werner Tinek
recién ingresado, rescato como aspecto positivo, él se extendió suficiente para fundamentar la periodicidad en el término de actuación del procurador. Y él en el proyecto considera que 5 años más otros 5 años es una cantidad suficiente. En este punto voy a coincidir con el senador, por cuanto creo que mi propia experiencia así me lo indica. Estuve 7 u 8 años, casi cerca de 8 años como procurador. Pasé 4 presidentes, el presidente Menem, el presidente Duhalde, el presidente de la Rúa y el presidente Kirchner. Y si hubiera sido por el último de los nombrados, hubiera seguido bastantes años más. Pero creo que la función requería un recambio, más cuando desde el advenimiento de la democracia hasta la actualidad hay solo 2 reformas judiciales que son importantes. Una en el año 92, con la instauración del juicio oral, público y contradictorio y la reforma del Código Procesal Penal, que revirtieron aquel viejo proceso judicial escrito, secreto, inquisitivo. Y la segunda gran reforma se hizo en el año 94 con la Constitución y la instauración en el artículo 120 del Ministerio Público bicéfalo, independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Recuerdo que antes de terminar mis funciones, compartí con el entonces presidente Néstor Kirchner mi preocupación por instaurar el modelo acusatorio. El entonces presidente me concedió el salón blanco para que expusiera los fundamentos de la instauración del modelo acusatorio. Había muchos jueces y vi cómo de a poquito los jueces se iban retirando del recinto. No les gustaba a los jueces y no les gusta a los jueces perder el poder que significa sacarle de sus manos el señorío absoluto del ejercicio de la acción penal. Pero también creo conveniente decir al respecto y sobre el particular que esta etapa que viene, en donde el modelo acusatorio ha de terminar de instaurarse en todo el país, porque ya ha tenido inicio en algún par de provincias, requiere una conducción firme, una conducción consolidada, una conducción tranquila, una conducción con un acuerdo político y un respaldo político suficiente para encarar esta etapa que se viene. Volviendo al proyecto del senador Tinec, es difícil su apellido, senador. Alberto, que no me ofendo, doctor. Bueno. Reitero, coincido en la fijación de un plazo de duración del mandato del Procurador General de la Nación. En Estados Unidos, usted mencionó Estados Unidos, en Estados Unidos el Procurador General de la Nación es el propio ministro de Justicia. Entonces se va el presidente, se va el procurador y se va el ministro. Pero encuentro algunos aspectos negativos. Hola. Siga, doctor. Sí. Bueno. Pero encuentro algunos aspectos negativos que los voy a sucintamente mencionar. En primer lugar, crea una causal de remoción nueva para el procurador, bastante difusa,
y vinculada al informe anual que debe presentar ante el Congreso. Eso, eso lo prevé en el artículo primero. Quiero referir que yo estoy de acuerdo con el control que debe tener el Ministerio Público y la actuación, por supuesto, de su jefe, que es el procurador. Debe haber un control externo, lo fija la ley actual, la comisión bicameral creada al efecto. Cuando yo fui procurador, durante todos los años que fui, al iniciarse las sesiones ordinarias del Congreso, puse en el pupitre de cada uno de los legisladores, diputados y senadores, el ejemplar. En ese entonces no era tan fácil digitalizar, un ejemplar gráfico de una rendición de cuenta anual. Y sin embargo, todavía en ese entonces estaba creada la comisión, pero la comisión no estaba creada, pero no estaba integrada. También considero negativo cuando el proyecto modifica el mecanismo de remoción del procurador, eliminando los 2/3, e incluso pudiendo ser suspendido por voluntad del Poder Ejecutivo. Ello surge claramente del artículo 11 de ese proyecto. Lo dice, a propuesta fundada del Poder Ejecutivo Nacional, con el acuerdo de una mayoría absoluta del Senado, incluso se puede suspender al procurador mientras dure el proceso de remoción. Y dice, a propuesta de cualquier diputado con aprobación absoluta de la Cámara y con mayoría absoluta del Senado, acá también se suspende automáticamente al procurador con la aprobación de la Cámara de Diputados. Doctor, perdone que le interrumpa. Si puede ir redondeando. Bueno, también considero negativo que se pretenda modificar la integración y el equilibrio del Tribunal de Enjuiciamiento, eludiendo los procedimientos administrativos previos que brindan estabilidad y seguridad a los fiscales, que deben llevar adelante las investigaciones, muchas de esas incluso contra los poderes públicos. En este proyecto que estoy analizando, el del senador que me ha antecedido en el uso de la palabra, se arma una comisión de enjuiciamiento hay una intromisión muy grande del poder político mediante la bicameral en un órgano independiente como es el Ministerio Público Fiscal, al grado de que el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento es un miembro de la bicameral y después se suma en el plenario para votar sobre la situación del enjuiciado, algo que está en contra del fallo Llerena de la Corte Suprema, en donde nadie puede presidir y ordenar presidir un jury de enjuiciamiento y después incorporarse en el plenario. Quiero decir sencillamente, no puedo abarcar el análisis por el tiempo de los otros dos proyectos, el del senador Lustó y el de la senadora Crexel, debido al tiempo, pero creo, señores miembros de la Comisión de Justicia, que tanto el mecanismo de remoción, las mayorías necesarias para ello, el mecanismo de designación y la mayoría prevista para la designación del procurador deben mantenerse. Debe mantenerse el control externo, pero no una intromisión política dentro de un órgano que la Constitución dice que es independiente y que tiene autonomía funcional, y esa autonomía funcional pierde la autonomía cuando el órgano o cualquier otro poder del Estado se adentra en su actuación. Me gustaría hablar de esto, podría hablar horas,
pero lamentablemente yo sé que no tengo ningún privilegio y que obviamente el tiempo de ustedes es muy valioso. Le agradezco la invitación y quedo a disposición para tengo miles de cosas para decir sobre este particular y quedo a vuestra entera disposición. Un saludo muy cordial. Bueno, muchas gracias, doctor Becerra.